¿Cuáles son las áreas percibidas con mayor potencial? Pues aquí las tenemos. Dense cuenta del tanto por ciento que aparece abajo. En trazabilidad, por ejemplo, en las empresas que están más implicadas o se han acercado a la tecnología, estamos hablando pues, cerca del 85%. Áreas como expediciones, áreas como recepciones, gestión de almacenes, gestión de inventarios, picking, procedimientos con proveedores y clientes, reducir la pérdida desconocida, control de calidad o incluso logística inversa, se presentan con más de un 50% de los, digamos, un 50% del potencial percibido, ¿no? Es curioso también ver cómo, por ejemplo, áreas como la reducción de la rotura de stock o como la futura previsión de la demanda como área potencial de la incorporación de RFID se presentan con un menor potencial percibido. Hombre, no obstante, estamos hablando de un 45% en el primer caso y de un 22% en el segundo caso, es decir, importante, pero menor que otras áreas. De nuevo nos encontramos que las barritas azules, es decir, las empresas implicadas, perciben un mayor potencial, sustancialmente mayor que las empresas aleatorias. De hecho, la diferencia entre la barra azul y la verde en casi todos los casos es bastante patente. Por lo tanto, podemos concluir que se observa un gran potencial por parte de las empresas y, sobre todo, en áreas que están relacionadas con la gestión de inventarios y gestión de almacenes. Algo esperado, ¿no? Sobre todo viendo ese 50%, a partir de ese 50%. ¿no? ¿Cuáles son los principales problemas? Igual que hemos visto potenciales, hay que ver también los problemas o barreras a resolver. Bien, nos encontramos curiosamente con que la mayoría de los problemas que se perciben no son tecnológicos, sino son problemas organizacionales, es decir, costes de la implementación, estamos hablando de un 60%, igualmente en aleatorias que implicadas, falta de estándares básicos, esfuerzo en una reingeniería de procesos complicada en muchos casos, periodo del retorno de la inversión largo y muchas veces incierto o desconocido. Llama la atención que la falta de colaboración entre proveedores y clientes, en el caso de las empresas aleatorias, la barrera se percibe como mayor que en el caso de las empresas implicadas, quizás pues, por el propio conocimiento que tienen las empresas implicadas del potencial que puede tener la adopción de RFID. ¿Existen planes para la realización de pilotos? Pues aquí nos hemos encontrado con unos tantos por ciento bastante sorprendentes desde nuestro punto de vista. El 16 de las aleatorias, el 41 de las empresas más implicadas ha experimentado alguna vez con la tecnología. Es un tanto por ciento relativamente elevado para lo que a lo mejor podríamos esperar, el 41% en las empresas implicadas. El 25 y el 40% de las empresas está realizando, tiene planificado un proyecto piloto en mente y, sobre todo, en este caso, el 30% de las empresas aleatorias y el 51% de las empresas tiene planificada la adopción de RFID en el futuro. El 51% de las empresas implicadas tiene planificada la adopción de RFID en el futuro o eso manifiestan, ¿no? Yo creo que ese dato es bastante significativo. A pesar de que hemos visto que las empresas no tienen un gran conocimiento, lo hemos visto en el apartado de conocimiento, los tantos por ciento, de las implicaciones económicas y sobre los procesos, un gran número de ellos, sin embargo, planifica, es decir, es optimista en cuanto a la incorporación de RFID. Nos hemos encontrado también, a la hora de acceder a las empresas, que así como hace un año, año y medio, todas las empresas que tenían alguna iniciativa querían aparecer en el panorama, es decir, querían mostrar a la comunidad logística que realmente estaban trabajando en RFID, nos encontramos que ahora las empresas que están trabajando en ello no quieren mostrarlo. Es decir, a lo mejor pueden querer decir que sí que están trabajando, pero desde luego en ningún caso dar ningún tipo de detalle. Lo consideran como algo un poquito privado y como una oportunidad de ventaja competitiva, a lo mejor con otras empresas del sector, ¿no? Conclusiones del estudio. Bueno, pues realmente las hemos marcado ya. Parece ser una tecnología desconocida en muchos aspectos y a nivel de formación vemos que la clave no está en la formación tecnológica, sino en la formación más desde el punto de vista del impacto que puede tener en los procesos logísticos.
Hay un optimismo detectado entre las empresas, alto potencial igualmente. La gestión de almacenes y la gestión de inventarios son aparentemente los grandes beneficiados, o por lo menos la percepción de las empresas así lo demuestra. Y luego hay una previsión de futuras inversiones, aunque las iniciativas pues, todavía no son muy numerosas, pero sí hay una motivación clara por llevar a cabo la adopción de RFID en las empresas. No obstante, hemos preparado, para aquellos que estén más interesados, un dossier reducido donde se presentan los principales resultados del estudio, resultados estadísticos, así como las conclusiones que aquí presentamos y las recomendaciones que vamos a presentar a continuación. Este estudio está disponible a la salida de la sala para aquellos que estén interesados. Igualmente lo pueden solicitar por email o lo que consideren oportuno. En cuanto a recomendaciones, en base a nuestra experiencia tanto con el estudio como con iniciativas de RFID, ¿qué es lo que podemos decir de recomendaciones? Bueno, pues recomendamos que las empresas que quieran estar al día, que se formen, pero insisto, no únicamente una formación tecnológica de conocer las limitaciones de la tecnología, sino ir más allá y ver qué potencial puede tener en la incorporación de esta tecnología en mis procesos, en mis actividades logísticas y no únicamente internamente en mi empresa, sino el potencial que puede suponer extrapolarlo a los agentes con los que yo interactúo. Además, recomendamos también un análisis detallado de procesos y variables logísticas. Es decir, aquellas empresas que tengan sensores, indicadores ya incorporados en sus propias estructuras, en sus propias cadenas de suministro, estarán más preparadas para reaccionar ante esos potenciales puntos fuertes y resolver los puntos débiles mediante RFID, si es posible. Análisis financiero y de retorno de la inversión. De nuevo, si tenemos sensores en nuestra propia empresa, sensores, indicadores logísticos nos ayudarán a ver qué rendimiento podemos sacar y en cuanto la tecnología esté 100% disponible, podemos incorporarlo. Desde luego, crear un equipo multidisciplinar, clave. No estamos hablando únicamente del departamento IT, no estamos hablando únicamente del departamento de logística. Estamos hablando también del departamento financiero que pueda aportar valor a ese rendimiento de la inversión. Estamos hablando de suministradores de tecnología y estamos hablando también de integradoras, empresas integradoras que puedan asesorar desde el punto de vista de la organización y de la operativa logística. Habrá que detectar oportunidades en todos los departamentos. No únicamente en el almacén, donde potencialmente se ve que existe un mayor desarrollo, sino también en otros departamentos donde pues, previsión de la demanda, producción, etcétera. Y tanto oportunidades desde el punto de vista de servicio y oportunidades desde el punto de vista económico, manifiestamente, es decir, cómo podemos sacar partido. También orientamos a hacer una reflexión clara y un esfuerzo en contactar con los socios de la cadena de suministro para sacar ese partido conjunto, incluso intentar compartir el esfuerzo económico de la inversión y también compartir el beneficio esperado. Es decir, sacar partido de esa sinergia. Orientamos también a que la dirección de la empresa esté implicada en esta decisión y en la adopción, en todo el proceso de incorporación, dado que lo consideramos como una inversión estratégica para el futuro de la empresa. También orientamos a que se ponga el foco, se ponga la mira en el consumidor final, es decir, qué beneficios le puede aportar esta incorporación de esta tecnología cara al consumidor final. Estamos hablando de la visibilidad mayor de la cadena de suministro, es decir, tener esas gafas que me permitan ver toda la cadena de suministro de un solo vistazo. Pues eso, ¿qué supone cara al consumidor final? ¿Cómo le puede beneficiar? Porque a la larga es lo que toda empresa debe mirar, ¿no? Y luego hay que asumir también que va a existir un periodo de convivencia de tecnologías, tanto RFID como el código de barras. Entonces, asumirlo desde el principio, planificarlo desde el principio, incluso evitar inversiones que no son necesarias porque ya se dispone de cierta infraestructura en la propia empresa, ¿no? Que no el pensar que la adopción de RFID va a suponer que voy a tener que cambiar todos mis sistemas, para nada. Es decir, aprovechemos lo que ya tenemos e intentemos adaptar lo que es posible.